Bueno, buenas tardes e graças por acompanhar-nos uma vez mais no movimento Galimplante Endogal. Esta tarde tenho o prazer de apresentar-vos um formato diferente, o que hemos atrevido a chamar Dental Battle, que é um dilema entre a implantologia versus endodôncia. Para esta importante cita, temos o honor de contar com 4 excelentíssimos profissionais que han dedicado o seu tempo e experiência para preparar esta batalha. Em nome de Galimplante Endogal, quero dar-vos as graças. Sem mais reparo, peço a apresentar a primeira ponente. Os dejo uma grande amiga e companheira. É sinónimo de bondade e excelência. Su sorrisa ilumina nuestro caminho e sus manos curam com vocação a nossos pacientes. Se formou em la USC, forma parte do departamento de cirurgia e, como não, de nossa família. Com vosotros, a doutora María Núñez. Bueno, muchísimas gracias, Leana, por esa super presentación, la verdad que llevo unida a Galimplan muchos años. Estoy muy orgullosa de formar, de cierta forma, parte de esta familia. Sabes que te quiero mucho a ti, a Jesús, a José, a Marta. Y bueno, a Carlos lo quiero un poco menos por haberme metido en este cuadrilátero tan emocionante, que espero que cumpla las expectativas de todo el mundo y que por lo menos pasemos un ratito agradable dentro de todo esto que nos ha tocado vivir, esta pesadilla. Bueno, pues como bien has dicho, me llamo María Núñez. Vamos a ver si me entero bien con esto. Perdonad que soy súper nueva en esto de las webinars. Vale. Ay, Carlos, ahora me perdí de... O sea, no veo las pantallas vuestras. Sí, bajas bien, ¿no? El cursor. En el icono verde, compartir pantalla. Ay, espera. Esas son las cosas del directo. Compartir, ahora ya sí. Vale, pues bueno, pues soy María Núñez, vivo en Lugo, donde ejerzo mi práctica profesional en mi clínica desde hace 9 años y colaboro en la Universidad de Santiago de Compostela en el departamento de cirugía oral. Bueno, vamos a meternos ya en el lío. Creo que debatir hoy sobre el tratamiento a elegir entre implante y endodoncia, pues que nos queda bastante claro a todos, por lo menos los que tenemos ya un poquito de experiencia. Pero puede haber gente que empieza y que se le plantee esta duda delante de ciertos tratamientos complejos que se puedan presentar. Y creo que entre los 4 esta incógnita la vamos a llevar un poquito más allá. Esta frase me gusta mucho. El propósito de un implante es sustituir el diente ausente, no es el propio diente. Esto da ahí ventaja un poco a mis compañeros de ring, pero quiero que se entienda de una forma un poco distinta. Buscando en la literatura y viendo un poco la historia de lo que ha sucedido, yo creo, en el mundo, en el mundo de la odontología durante estos últimos años, bueno, pues me he encontrado con el problema, yo creo que siempre existe detrás de nuestro mundo, que es el mercado, ¿vale? Se ha invertido muchísimo dinero durante el boom de la implantología en investigación sobre materiales implantológicos, dejando muy de lado el mundo de la endodoncia. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, pues, todo valía. Las casas comerciales estaban por encima de nuestros tratamientos y entraban en escena las franquicias. Y es, yo creo, donde se distorsionó el camino que debe llevar el clínico
a realizar una cuidadosa valoración de factores preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios para evaluar el pronóstico del tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que estudios publicados en diferentes países muestran que un alto porcentaje de los tratamientos realizados por el práctico general son deficientes. No todos tenemos las mismas manos y Siqueira en 2010 sugiere que en la mayoría de los casos el dentista general no está preparado para realizar un tratamiento endodóntico adecuado. Tiene una curva de aprendizaje alta y es un tratamiento delicado. Me encuentro una encuesta realizada a 648 dentistas en la Facultad de Odontología de Connecticut, en que la mitad de ellos en 2011, ante una necro o un tratamiento, optaban como pronóstico más favorable la colocación de un implante. Que puede que la tendencia haya cambiado, pero que la base está ahí. Por lo tanto, hay una parte de la toma de decisión que está ligada a la capacidad del profesional tratante. ¿Qué nos seguimos encontrando en la literatura? No habiendo realmente estudios comparativos, salvo un par de ellos, ya que los criterios de éxito entre endodoncia e implante no se pueden comparar. A mi juicio, lejos de hacer heroicidades, debemos basarnos en la evidencia, en la ética y en los protocolos y en lo que nos dice la literatura para establecer las bases de un buen pronóstico y ejecutar el mejor plan de tratamiento para nuestros pacientes. En una revisión que realiza Sidman, evalúan criterios decisivos y pautas para restauraciones en un solo diente y una arcada completa. Es interesante cómo en este artículo evalúan los factores positivos y negativos para el pronóstico del tratamiento dependiendo del estado pre, intra y post, destacando lesiones periapicales persistentes, que luego hablarán mis compañeros mucho sobre eso, perforaciones de raíces, la mala accesibilidad en cirugías periapicales en sectores posteriores y obviamente fracasos de tratamientos. Es un esquema sencillo que nos encontramos sobre la influencia de los factores locales en la predictibilidad del resultado del tratamiento, diferenciando dientes anteriores y posteriores, en el cual, habiendo un suficiente volumen óseo en zonas posteriores donde existen accesos más complejos, tenemos una predictibilidad de los implantes mucho mayor. Por lo que, a modo de resumen ya, y así voy dejando más tiempo a mis compañeros, que Manuel tiene mucho que explicarnos también, y David, y Nancy, quiero que se destaque mucho y que pensemos mucho sobre la relación corona-raíz que luego va a quedar en nuestros tratamientos, el estado periodontal del diente que vamos a tratar, la predictibilidad del éxito del tratamiento endodóntico, la posibilidad de fracturas, el riesgo de infecciones recurrentes, la importancia estratégica del diente a tratar y las expectativas del paciente. Por lo tanto, hagamos las cosas bien, evaluemos los factores de riesgo, formémonos, dediquemos el tiempo que el tratamiento necesita y sé que puedo poner otras tantísimas fotos de fracasos y animaladas con implantes, pero me ha tocado estar en este equipo, entonces, no, es broma. Pero quiero y he querido en estos poquillos minutos poner énfasis que la planificación de los casos no es a la ligera, que la elección del tratamiento es compleja en situaciones que muchas veces lo intentamos y que, por ejemplo, en este caso no tuvimos la estructura radicular, aunque lo intentamos para salvar esa raíz, lo que acabó siendo un implante. O como en esta paciente que después de un traumatismo en bicicleta, múltiples endos, infecciones, reendos, apicectomías, no quería saber nada de tratamientos conservadores y su elección fue el tratamiento implantológico. Muchas gracias al equipo Galimplan y ahora que mis compañeros sigan dando caña aquí en este cuadrilátero. Muchas gracias a ti, María. Como sempre, um prazer ouvir-te. E passo à seguinte ponente, quizá por su apellido, quizá por su genio, esta foi a primeira valente em unir-se ao movimento Galimplante Endogal, com uma das mais brilhantes conferências. É especialista em endodôncia
Es profesora del máster en la UIC, Universidad de Santiago de Compostela, y hoy apresenta una serie de casos clínicos que no dejan indiferente a nadie. Doy paso a mi amiga y compañera Nancy Feijó Pato. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, Leana, por esta presentación. Me dejas temblando. Muchísimas gracias. Y también me gustaría agradecer a todas las personas que estáis involucradas en la organización de este movimiento, que lo estáis haciendo de manera maravillosa y estoy encantada de formar parte de esta familia. Y unirme también a las palabras de María, hacia vosotros daros un poquito un mensaje de ánimo a todos los que nos estáis escuchando y que esperemos que esta situación se resuelva lo antes posible. Y bueno, a mí hoy me ha tocado, por supuesto, hablar de endodoncia. Lo voy a hacer exponiendo 2 casos clínicos donde optamos por realizar el tratamiento más conservador dentro de las posibilidades que se nos establecían. El primero de los casos es un paciente de 39 años de edad, no tiene ninguna patología médica ni alergias referidas y acude a mí porque quiere intentar salvar su diente. Esta es la situación intraoral cuando el paciente llega a la consulta. Me comenta que había sido visitado por varios dentistas que, luego entenderéis, habían propuesto la extracción del diente 1.2. En su última visita al dentista había acudido a un odontólogo especializado en cirugía que con muy buen criterio decide remitirlo a endodoncia para ver si podíamos darle una segunda oportunidad a este diente e intentar salvarlo. Realizamos nuestro examen radiográfico y observamos una lesión radiolúcida localizada en el tercio cervical del diente y orientada hacia la zona distal. Realizamos también una tomografía computerizada de azcónico para ver con mayor exactitud la extensión de esta lesión y determinar de esta manera mejor el tipo de tratamiento que íbamos a llevar a cabo. Realizamos nuestro examen clínico donde observamos que el test de sensibilidad era positivo y normal. La palpación y la percusión tanto vertical como horizontal eran negativas y la movilidad era fisiológica. Observamos también que a nivel periodontal el paciente mostraba una patología llamada erupción pasiva alterada, en la cual la encía se localiza más coronalmente con respecto a la línea melocementaria y en este tipo de patologías vamos a observar coronas clínicas con apariencia más cuadrada, encías más anchas y la exposición gingival junto con un festoneado más plano nos va a dar la apariencia de lo que se llama la sonrisa gingival. A partir de nuestro examen radiográfico tenemos claro que se trata de una reabsorción, por lo tanto vamos a establecer nuestro diagnóstico diferencial entre una reabsorción cervical invasiva y una reabsorción interna. Las reabsorciones internas muestran radiográficamente bordes simétricos y una densidad uniforme, mientras que las cervicales invasivas, como es nuestro caso y podéis ver en la radiografía, son de bordes asimétricos y muestran variaciones radiográficas en el cuerpo de la lesión. Esto se debe a la presencia de áreas reabsortivas que conviven con áreas de aposición de tejido reparativo que van sufriendo un remodelado a lo largo de la evolución de la patología. Por lo tanto, establecemos nuestro diagnóstico, vemos que se trata de un diente con una pulpa vital, los tejidos periapicales son normales y tenemos una reabsorción cervical invasiva. En cuanto a la etiología de este tipo de lesiones, se observa que la causa más frecuente es la ortodoncia y seguida de la presencia de un traumatismo previo. Descartamos estos 2 factores en nuestro paciente, ya que no había tenido ninguno de ambos, y vemos que la tercera causa más frecuente, reportada por Mavridou, es la presencia de hábitos parafuncionales, que sí que podría darse el caso en nuestro paciente, ya que en la fotografía podéis observar la presencia de facetas de desgaste a nivel anterior. En cuanto a la clasificación de este tipo de patologías, GEDER-6 establece 4 tipos principales basados en la extensión radiográfica de la lesión, donde nuestro paciente podría agruparse dentro de un tipo 3. Pero Patel propone una nueva clasificación en 2018 donde tiene en cuenta el carácter tridimensional de este tipo de lesiones, siendo nuestro paciente un tipo 2, ya que con respecto a la altura es una reabsorción que está subcrestal y se extiende dentro del tercio coronal de la raíz. Se trata de un tipo B, ya que circunferencialmente abarca entre 90 y 180 grados y en cuanto a la proximidad a la pulpa
es probable que haya una comunicación a nivel pulpar. Teniendo en cuenta las opciones de tratamiento, la reparación externa está indicada en casos donde la reabsorción se localiza, básicamente, así en términos generales, la reabsorción se localiza a nivel supraóseo y los portales de entrada son grandes. En contraposición, abordarlo de manera interna se dejará para ese tipo de reabsorciones que son infracrestales y tienen portales de entrada más pequeñas. Y dejaremos el reimplante intencional para aquellos casos donde el abordaje externo e interno no son factibles, por ejemplo, en casos donde la reabsorción se localiza a nivel interproximal. Y por último, optaremos por la extracción y valoración para la colocación de un implante en aquellas situaciones donde ninguno de los abordajes anteriormente mencionados sea posible. Por lo tanto, como opción de tratamiento para nuestro paciente, establecemos que vamos a intentar realizar un abordaje externo, donde observaríamos intraoperatoriamente si era necesario o no el tratamiento de conductos en tanto en cuanto hubiese o no una comunicación pulpar. Y al mismo tiempo tendríamos todo preparado por si no pudiésemos tratar la reabsorción con cirugía, realizar un reimplante intencional, porque como hemos visto anteriormente, la reabsorción se extendía a nivel interproximal. Al mismo tiempo, proponemos al paciente realizar un alargamiento de corona de 3 a 3 para intentar solventar el problema de erupción pasiva alterada y minimizar la asimetría gingival que podríamos causar al tratar esta reabsorción. Os comentaré que el paciente se niega a realizar la parte del alargamiento de corona y solamente nos permite tratar el problema propio del diente 1.2. Pasamos, por lo tanto, a realizar nuestro procedimiento clínico. Es un procedimiento que realizo con la ayuda de la doctora Cristina Llena, es una doctora especialista en periodoncia. Y lo que hacemos es comenzar realizando una incisión intrasurcular, la realizamos de premolar a canino y dado que la reabsorción se localiza a nivel cervical, lo que proponemos es ampliar la base del colgajo, evitando así realizar descargas verticales que sabemos que comprometen un poquito más la vascularización. Levantamos un colgajo a espesor total y una vez que lo tenemos levantado, limpiamos todo ese tejido granulomatoso presente tanto en la raíz como en el periodonto, con la ayuda primero de ultrasonidos y curetas de periodoncia. Si bien observáis que hay un sangrado persistente en esta zona y esto se debe a la presencia de ese tejido granulomatoso que todavía no ha sido eliminado a su completo. Y es que una remoción incompleta de este tejido va a resultar en la recurrencia de este tipo de patologías. Levantamos también un colgajo palatino, ya que el abordaje solamente vestibular era insuficiente. Este colgajo es un poquito más complicado de levantar, ya que es un tejido más grueso y es completamente encía queratinizada. Y una vez que tenemos los dos colgajos levantados, ya podemos tratar perfectamente la reabsorción. Realizamos una osteotomía y osteoplastia a nivel del 1.2 para exponer la reabsorción cervical en su totalidad y ser capaces de sellarla, lo que nos facilita al mismo tiempo la colocación de nuestro aislamiento absoluto. El interior de la reabsorción se termina de limpiar una vez colocado el aislamiento absoluto con ácido tricloracético al 90% durante 1 minuto. Aquí podéis ver que sí que existía una comunicación pulpar, por lo que será necesario realizar el tratamiento endodóntico. Mejoramos un poquito más el aislamiento, colocamos un poquito de dique líquido en esa zona donde vemos que nos filtraba y vemos perfectamente esa comunicación pulpar de la que os hablaba. Una vez limpio, procedemos a sellar la perforación. Para esto utilizamos un material que se llama Geristor, es un ionómero de vidrio con resina, tiene polimerización dual, libera flúor y es radiopaco y tiene baja concentración de polimerización, por eso elegimos utilizar este material. Y una vez sellada, reposicionamos nuestro colgajo y suturamos. Y pasamos en la misma visita a realizar nuestra endodoncia. Realizamos un aislamiento absoluto, realizamos la apertura cameral, nuestra longitud de trabajo, instrumentación, irrigación, secamos los conductos y obturamos el conducto. Aquí tenéis la secuencia radiográfica, esta es la radiografía inicial, la radiografía una vez sellada la reabsorción y la secuencia radiográfica de la endodoncia, longitud de trabajo, conometría
la obturación y con la reconstrucción final. Y aquí tenemos un control a los 7 meses, donde vemos que es verdad que el hueso ha migrado un poquito hacia apical, colocándose en la zona de la raíz, ya que sabemos que no vamos a tener adhesión de hueso a nuestro material restaurador y que era algo que queríamos compensar con el alargamiento coronario que, por desgracia, no nos dejó el paciente realizar. Y voy a pasar rápido el segundo caso, que voy un poquito mal de tiempo. Se trata de un chico joven que un sábado por la noche en una discoteca recibe un golpe que lo remite al hospital y donde estuvo inconsciente durante un tiempo. Cuando acude a la clínica es un lunes por la mañana, llega de urgencia y vemos esta situación donde se observa primeramente una tumefacción intensa del labio, se acompaña también un sangrado gingival en esta zona y a nivel dentario tenemos una extrusión del diente 2.1, subluxaciones a nivel del 2.2, 2.1. Perdón, la extrusión era a nivel del 2.1 y las subluxaciones era del 1.1, 1.2 y 2.2. Y también había subluxaciones en los incisivos inferiores. La extrusión del diente 2.1 provocaba interferencias oclusales con los dientes inferiores y todos los dientes involucrados tenían movilidad tipo 2. Lo que me gustaría que os fijaseis en este caso es el acortamiento radicular que ya presentaban estos incisivos superiores el día que el paciente acudió de urgencia. Por lo tanto, en la visita de urgencia lo que se realiza es la reposición del diente 2.1 y se coloca una ferulización semirrígida. Controlamos radiográficamente que hemos reposicionado bien los dientes en su posición y el paciente vuelve a la clínica a las 3 semanas. En este momento eliminamos la ferulización y preparamos al paciente para establecer unos controles para ir monitorizando el estado pulpar. El paciente no era muy comprometido con sus controles y no vuelve a la clínica hasta pasados 8 meses. Acude con esta situación, quizás la higiene era un poquito mejorable y se observa la necrosis del diente 2.1, que sabíamos que tenía más probabilidades que los demás, y del 2.2. Por lo tanto, en este punto se realiza el tratamiento endodóntico de ambos dientes y el paciente vuelve a acudir a la clínica pasado un año. Al pasar un año se observa la necrosis del 1.2, mientras que el 1.1 es el único diente que se mantiene vital. Se realiza la endodoncia de este diente y el paciente vuelve pasados 5 años. A los 5 años el paciente está asintomático, los dientes carecen de movilidad y no está especialmente preocupado por las discoloraciones que presentan los dientes traumatizados. Y la última vez que lo vemos es pasados los 11 años y donde me gustaría posteriormente, ya que vamos a debatir entre los panelistas, un tema que me gustaría y que creo que sería interesante hablar es el porqué de esas reabsorciones apicales que veíamos ya en la visita de urgencia. Descartamos que el paciente hubiese llevado ortodoncia, descartamos que el paciente hubiese tenido un traumatismo previo al que hemos visto hoy. Por lo tanto, me gustaría debatir esto y nada, hasta aquí mi parte y cedo la palabra al siguiente ponente. Bueno, muchísimas gracias Nancy por tu conferencia. Y el próximo ponente, la verdad es que podría pasar horas leyendo su currículum. Es una persona única, es una estrella, es brillante en todo lo que hace y decir que para mí es un placer tenerte aquí, David, porque no sé cómo es que una persona como tú es mi amiga, mi amigo. Entonces, quiero darte las gracias por tu tiempo y dedicación y decirte que eres un ejemplo, tanto profesionalmente como persona, y que ojalá todos sigamos tus pasos. Paso a palavra ao Dr. David Peñarrocha. No se oye. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Que Liana, que voy a venir a dar webinarios todos los días con esas presentaciones que haces, ¿eh? Entre el congreso y los webinarios, el placer es mío, qué narices, el placer tuyo. Bueno, yo estoy encantado una vez más de estar
con toda la familia de Galimplant. Como ha dicho Liana, trabajo en Valencia. Soy un novato total en todo, de referencia nada de nada, ni mucho menos. Y nada, es un placer, como decía. La verdad es que el tema que me ha tocado defender es complicado, porque la batalla de endodoncia y implantes es en realidad una batalla de implantes contra dientes. Y la verdad es que es muy injusto, ¿no? Yo quisiera empezar la presentación con una diapositiva que es básica cuando enseño a los alumnos de tercero de carrera, porque vemos lo que supone una estructura anatómica natural como el diente con un sistema defensivo evolucionado a lo largo de cientos de miles de años o millones de años, desde que existe la Tierra y la evolución, la biología en la Tierra, pues empezó la evolución del ligamento periodontal y de los tejidos periodontales. Y en cambio, los implantes tienen pues 40 años y habría que darle, para poder comparar, habría que darle a la gente de Galimplant cientos de miles de años y entonces ya hablaríamos de si hay posibilidad de una batalla o no. Ahora mismo es una batalla totalmente injusta. Entonces, bueno, sabéis que esas condiciones diferentes entre dientes e implantes hacen que tengamos que prever lo malo, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento, no deberíamos hacer ningún tratamiento dental que no sabemos resolver sus complicaciones. Y como sabemos todos, o los que tenemos un poquito de experiencia, cuando tenemos una complicación en un diente, la complicación es menos grave porque la estructura defensiva, las fibras insertadas, el ligamento periodontal, todo eso hace que sea una maravilla tratar un diente a nivel periodontal y endodóntico porque el potencial regenerativo es espectacular. Hemos visto ya casos espectaculares y luego Manuel nos verá ver otros casos espectaculares. Y en cambio los implantes, en cuanto se contamina la superficie de los implantes, que es rugosa y tiene espiras y además no tiene mecanismos defensivos como las fibras insertadas y se produce una osteomielitis, pues tenemos riesgos de tener problemas muy serios. Entonces, bueno, esta parte de la charla, esta diapositiva, la saco de una charla que doy, de un curso que doy de cirugía periapical. Y empiezo el curso así, ¿no? ¿Salvar dientes vale la pena o frente a los implantes dentales? Entonces, bueno, lo primero es, ya os he adelantado mi conclusión, pero vamos a ver, me gustaría repasar un poco la literatura científica que hay al respecto, que es muy poquita en realidad. Entonces tenemos esta revisión sistemática que tenemos bajo, tenéis la referencia abajo, que es de un grupo español, de un muchísimo nivel científico, dirigido por el profesor Cosme Gallescoda, que es el maestro de mi maestro, o sea, es el maestro de mi padre, y con lo cual, pues, de nivel científico máximo. Y la conclusión al final del estudio es esta, que es muy simple, como concluyen muchas revisiones. La evidencia disponible no muestra diferencias entre ambas opciones, que las opciones son, perdona que no lo he dicho, endodoncia, retratamiento endodóntico ortógrado, cirugía apical, o sea, incluyen estudios de cualquiera de esos tres tipos, frente a implantes. Y faltan estudios ECAS, ¿no? Ensayos clínicos aleatorizados. Que no haya diferencias no quiere decir que no las haya. O sea, que no las encuentren no quiere decir que no las haya, quiere decir que no las encuentran. Y luego me gustaría que estas dos tablas, para no ser muy pesado, que os centréis en estas tablas que resumen los estudios que incluye este equipo de investigación en cuanto a implantes y en cuanto a dientes. Y fijaros en estos dos aspectos. Entonces, los implantes los va a evaluar, la variable que evalúan es la supervivencia, que a poquito que tengamos experiencia con un poquito de investigación en implantes, supervivencia quiere decir un implante que está en la boca, funcionando. Da igual que tenga pérdida de hueso, da igual que tenga infección, da igual que tenga supuración, y vale, la supervivencia está por encima del 90%, pero teniendo en cuenta todo eso que he dicho. En cambio, los estudios de cirugía periapical, por ejemplo, y los de endodoncia son parecidos, yo pongo estos porque son los que me conozco mejor cómo funcionan, los clasifican los dientes entre éxito, resultado incierto y fracaso. ¿Y qué quiere decir incierto? Pues esto es lo que quiere decir incierto. Los criterios de von Arx y Kurt, que son los más frecuentemente utilizados en cirugía periapical, hablan de éxito cuando el paciente no tiene signos ni síntomas clínicos y la radiografía muestra una curación total. Habla de mejoría, cuando tampoco tiene el paciente síntomas y signos y la recuperación radiográfica es entre el 50 y el 90%. Con lo cual, la mejoría de aquí, en realidad, es un éxito clínico, porque al paciente, si no le duele y no tiene síntomas, le da lo mismo que la radiografía sea perfecta.
Con lo cual, en realidad, en esta tabla habría que sumar esta columna a esta columna. Y entonces ya se igualaría mucho a la supervivencia. Pero aquí no tenemos ni pérdida de hueso, ni infección. Y luego resumir también los únicos dos. Cuando el profesor Cosme Gaisco de su equipo hicieron este estudio, no había ningún ensayo clínico aleatorizado. Después de ese año se ha publicado uno que tiene 2 publicaciones, una a 1 año y una a 3 años. Entonces me gustaría presentárosla. Es un ECA que además resulta curioso porque tuve la oportunidad de participar. Me invitaron a participar y cuando recibí el protocolo, pues no lo vi viable, no lo vi ético y no vi que yo pudiera hacerlo porque me iba a saber muy mal el paciente que le tocara en el sobre al abrirlo, la aleatorización, que le tocara quitarse el diente y ponerse el implante, me iba a doler mucho y no iba a dormir tranquilo. Entonces, lo que pasó es que rechacé este estudio y debí de pasarle a más centros porque al final el estudio se publicó únicamente con 2 centros de investigación, cuando se nos habían mandado a 10 centros. Era un estudio multicéntrico con 10 centros. Entonces, básicamente, era un estudio que la mitad de los dientes, 20 dientes, se trataron de esta manera, con reendodoncia y un tratamiento conservador, y la otra mitad se trató con extracción, colocación de implante y corona, ¿vale? Entonces vemos ahora los resultados a 1 año. Estos fueron los resultados que los he resumido ahora antes del webinario, hace un ratito, y vemos que fracasó uno de cada grupo. La pérdida ósea es parecida, no hay diferencias, 0,3 en este grupo en los dientes y 0,5 en los implantes de media. No hay diferencias, pero tened en cuenta que aquí, que haya una pérdida ósea, se nos expone diente. Aquí, que haya una pérdida ósea, se nos expone implante, que es algo diferente, ¿eh? Un poco de preocupación más nos da. El Pink Aesthetic Score, que es un índice de estética de la encía, que es la parte que se vería afectada, es superior en los dientes, ¿vale? Casi un 11, que es sobre 14, casi 11 en los dientes y en cambio 7 para los implantes. Se consiguen, obviamente este tratamiento tiene mejor papila, mejor margen gingival, está menos hundida la encía. Después, a nivel de número de visitas, sale un número parecido. La duración total de tratamiento es 3 veces más largo, una realización con un implante unitario. Tiempo de sillón es superior al implante, la endodoncia lleva más trabajo. Y a nivel de costes para el paciente, a pesar de los descuentos, el estudio, el tratamiento endodóntico y restaurador, pues son casi 1.200 y el implante 1.900. La verdad es que, a pesar de... Ya quisiera yo en los estudios que los pacientes pagaran esto. La verdad es que en Italia tienen suerte de que poder cobrar eso a pesar de estar en un estudio. Después, este estudio, como os digo, se presentó no he puesto aquí la cita, perdonadme, ¿vale? Está también publicado a 3 años y estas imágenes son de los 3 años. Tened en cuenta que cuando los que nos dedicamos a investigar y a publicar lo que hacemos, pues siempre procuramos elegir el mejor caso que podemos, ¿no? Entonces, estos van a ser los mejores casos de este grupo de investigación al cabo de 3 años. El caso que eligen de muestra para el tratamiento endodóntico es este, veis, al cabo de 3 años, el resultado. Fijaros en la encía, que es una encía que obviamente es una encía natural, porque es que es natural, es la encía del diente. No hay ningún colapso, ni en el sentido oclusal, ni en la foto frontal, ni en la foto oclusal, y veis que hay 10 dientes, ¿vale? Uno de los 2 centros reportó casos, con lo cual es una muestra muy limitada, la evidencia sigue siendo muy baja. Es 10 casos frente a 10 casos. Y este es el mejor caso que consiguieron del grupo de implantes, quiero entender, porque no creo que publicaran un caso malo. Entonces, a mí este caso ya me empieza a molestar. Es un caso con pérdida de hueso y a mí ya no me acaba de gustar como clínico si fuera un implante que veo al cabo de 3 años. Vemos el colapso de los tejidos blandos. Claro que, por supuesto, se podría mejorar con un injerto, habiendo hecho un injerto en su momento, pero en molares es raro que hagamos este tipo de injertos. Con lo cual, esto es algo habitual. Entonces, comparamos la anatomía que tenía el otro caso frente a esta, que es la anatomía del implante. Y esto es lo que vemos a los 3 años. Una pérdida ósea de 0,2 en el grupo de los dientes y de 0,6 en el grupo de los implantes. Y el parámetro de estética rosa, pues lo mismo. 11 para los dientes, 11 sobre 14, 6,50 sobre 14 en el grupo de los implantes. Si hay retracción de papilas, lo que os comentaba. Entonces,
¿cómo acabo yo diciéndoles a los alumnos que hacen el curso de cirugía periapical? Pues que el orden la duda no es esta, sino que este es el orden correcto por nuestros pacientes y por nuestro negocio. Al paciente al que le planteamos un tratamiento conservador, luego otra discusión sería si reendodoncia o cirugía periapical hay que hacerlo siempre en ese orden o se puede saltar un paso. Eso es otro tema para otra discusión de Endogal. Pero a nivel de, por lo menos, meter un tratamiento conservador en medio, el paciente que le tratamos de esta forma nos va a ser fiel, porque ve que su diente no le va a durar toda la vida probablemente, le va a durar, según los estudios, 10, 15 años, pero cuando le fracasa ese diente, si es que le fracasa, es muy probable que venga a que nosotros le quitemos el diente y a que le pongamos el implante. Entonces, bueno, voy a acabar la charla con 2 casos, uno de cada, ¿vale? Para que veáis que lo que digo lo aplicamos en casos incluso como este, ¿vale? Esta es una chica joven con un defecto endoperiodontal, ¿vale? Hay profundidad de sondaje, el defecto es probablemente de origen endodóntico, aunque ya hay afectación periodontal y hay una ausencia total de hueso en la furca. Hicimos un tratamiento conservador, arriesgado, no hay estudios que nos digan qué pronóstico tienen estos dientes, igual que tampoco habrá estudios probablemente de la reabsorción que ha presentado mi compañera, porque son tratamientos que el paciente tiene que estar dispuesto a asumir el riesgo de que vaya mal. El paciente que quiera seguridad, este diente yo no le hago lo que vemos aquí, ¿vale? Si quiere seguridad de que va a ir bien, es un caso que yo quitaría el diente, esperaría que regenerara todo y pondría el implante con seguridad. Es más predecible. Sin embargo, es posible que ocurra, en muchos casos podría ocurrir lo que vais a ver en este caso. Veis aquí el CBCT, el corte y la reconstrucción tridimensional, donde vemos la ausencia de todo el hueso. No hay hueso ni en vestibular, bueno, hay hueso en vestibular que lo veréis, pero hay poco, y no hay hueso interradicular. Entonces, abrimos un colgajo, veis la situación, hay una pérdida de hueso vestibular. En lugar de ostectomía, hacemos una ventanita con ultrasonidos y nos guardamos esa tapita. Limpiamos todo el tejido de granulación, hacemos una cirugía periapical sellando los conductos de las 2 raíces, lo veis aquí las imágenes con el endoscopio. Esto es teflón, compactado para conseguir una situación sin sangrado. ¿Cómo preparamos los conductos? El sellado con MTA, pulimos y una vez está realizada la cirugía periapical, fijamos la cortical vestibular con un tornillo para reconstruir y dar estabilidad al coágulo. Pusimos PRF, es únicamente para favorecer la estabilidad del coágulo. Probablemente hubiera funcionado igual, como lo teníamos y es una cosa que es económica, pues se puso. La sutura, veis posoperatoria las imágenes del CBCT, y esta es la imagen que tengo. No he podido recoger la que tengo ya 2 años porque me tenía que haber ido a la clínica, no he podido ir, pero ya a los 8 meses se ve cómo está regenerando el hueso. Y probablemente pues esto no es predecible, pero vemos una situación completamente diferente. Y entonces, como me toca, yo en realidad estoy defendiendo un equipo que no es el mío, pues voy a poner un caso para crear un poco de debate. Un caso ya que está más en duda si hicimos bien o hicimos mal. Entonces, esta es una paciente joven con sonrisa gingival, caso de riesgo, con una endodoncia hecha de hace tiempo por un traumatismo, que tiene sintomatología, ¿vale? Tiene molestias y también tiene una fístula. Vemos aquí sospechamos una fractura. Vemos también la sobremordida, ¿vale? Que nos va a hacer peligrar una reconstrucción. Vemos el CBCT, donde se ve también la lesión, la conservación de la cortical vestibular. Y cuando quito el diente, no teníamos claro el tratamiento a seguir, ¿vale? Sí que la paciente había estado durante tiempo que la corona se le caía, se la pegaba, se la caía y estaba harta ya de ir al dentista y de que se le cayera en algún evento importante. Entonces, para ella eso era algo importante. Cuando quito el diente, la corona quiero decir, pues hago pasar a mi compañera Blanca Serra, que es la prostodoncista que trabaja con nosotros en la clínica, y le habíamos dicho a Blanca que valorara la posibilidad de reconstruir y hacer una corona Vogt que abrazara bien hacia la apical para dar estabilidad. Blanca no quiere mojarse, la verdad que es una prostodoncista muy prudente, no se moja para nada, dice,
pienso que puede ir bien, pero también podría ir mal, y la paciente decide que no quiere correr el riesgo de que se le caiga en cualquier momento. Decidimos hacer la extracción, una extracción en zona estética muy atraumática, con piezo, paso, rompo el ligamento periodontal con un piezo, luego uso estos luxatos de la empresa Directa, que son una maravilla para quitar estos radiculares. Se extrae la raíz. Después veis ahí el resto de gutapercha con la lesión que había. Con esta cureta mini de perio rascamos el fondo para sacar todo el cemento. Veis que consigo sacar prácticamente todo este material que había ahí y la lesión. Tenemos la célula preparada por si acaso pasaba esto, que era la extracción. Usamos la célula para poner el implante correctamente, que salga por el cíngulo. Vemos, a pesar de eso, medimos siempre la profundidad apicoronal del implante. Saco un injerto de conectivo que me apoyo en la caja de Galimplant, que es una maravilla para esto, una utilidad más de la caja. Veis aquí el injertito de conectivo del paladar. Rellenamos el gap, como todos sabéis, ponemos el injerto de conectivo para compensar la atrofia de tejidos duros y blandos que sabemos que va a ocurrir después de la extracción. Ponemos un pilar provisional, un poquito de esponja de colágeno para proteger la zona de los materiales de resina, rebasamos un provisional, lo colocamos muy corto de oclusión para que no fracase el implante. Veis el implante colocado con el provisional, la imagen al cabo de 2 meses, la imagen oclusiva al cabo de 2 meses, con una buena anatomía. Y la última imagen que tengo, que es justo antes de la cuarentena, el color de la corona no me gusta, entonces lo estoy mandando al protésico para que me corrija color, pero así queda el caso. Entonces aquí paro mi presentación y planteo pues, que quizá este caso era un caso que se podía haber todavía estirado y haber hecho algún tratamiento más conservador. ¿Vale? Cedo la palabra al siguiente compañero. Bueno, muchísimas gracias, David. Es un honor oírte. Y paso a presentar al último ponente e contar-vos que as águas do Cantábrico han visto crescer a um ninho, pero os do Atlântico desfrutam do referente a nível de endodoncia. És membro da família Endogal, lo que temos que agradecer seu incansável esforço e talento. É também professor na Universidade de Santiago de Compostela e seus alunos querem seguir seus passos. É claro exemplo que o esforço é a base do éxito. Com vosotros, o Dr. Manuel Ruiz. Bueno, muchísimas gracias, Leana, por tus palabras. La verdad que da gusto, me siento muy a gusto en esta nueva familia, Endogal, Galimplant. Quiero dar las gracias sobre todo a David, porque la verdad que fue le metimos ahí a María al enemigo en casa, porque casa es lo mejor de la endo que de los implantes. Así que lo tenemos un poco más fácil. Bueno, yo antes nada de decir que aparte de la endodoncia también pongo implantes. Soy también cliente de Galimplant desde hace poquito, que os conozco, estoy muy contento y voy a poner ya 3 casos muy rápido para intentar ahí también hacer un poquito de debate. El primer caso, pues mirar, esta es una chica que era una alumna que vino un día al departamento, vino casi llorando porque estaba hecha polvo, que le iban a hacer una extracción de estos 2 dientes. Fijaros en el tercer cuadrante, tenía movilidad, bueno, pues tenía ahí, como veis, un fregado, ¿no? 2 endodoncias, fracasos endodóncicos. Y bueno, pues como decía David, esto es una cadena, desde una obturación hasta el implante, que es nuestro último tratamiento, que tenemos que ir siempre, yo creo, ir en cadena y tomando la decisión de qué tratamiento le viene bien a cada caso. En este caso yo creo que la primera opción es el retratamiento. ¿Por qué? Porque estamos aquí, estamos en endodoncia. En este caso hay que hacer retratarlo. ¿Cómo? Analizando bien. ¿Qué problemas tiene? Pues hay un serio insuficiente este tratamiento de conductos. Tenemos aquí una lesión, una zona más oscura que puede ser compatible con conducto lateral. Entonces tenemos que analizar y ver los problemas para intentar solucionarlos. Cuando vemos una imagen apical, tenéis que pensar, es un artículo clásico, pero bueno, que es a mí me gusta mucho, que nos dice que la mayor parte de todas las patologías que vemos pues son granulomas y abscesos. Estamos hablando de un 85% de los casos podemos curarlos con un tratamiento de conductos y tienen un origen endodóncico. Luego los de pocket cysts y los quistes verdaderos, pues aunque hagamos la endodoncia perfecta, no van a funcionar. Pero bueno, tenemos un porcentaje muy alto de posibilidades de
bueno, de acertar, ¿no? Fijaros el CBCT, mirar qué lesión enorme, qué hueso, qué destrucción ósea, pegadito ahí el dentario, la lesión, probablemente en la extracción tocaría en ese dentario y podría o no quedar una parestesia. Si os fijáis en un desplazamiento, es una lesión pues muy importante. ¿Qué hicimos? Lo primero, quitar todo, quitar esas bacterias contaminadas, limpiamos el sistema de conductos y dejamos una medicación. Esto empezó en diciembre, en Navidad. Entonces la chica se fue con una medicación durante pues, las Navidades y un poquito más. Y fijaros simplemente, en 2 meses que tuvo medicación, como de esta imagen, yo ya aquí veo, sin hacer nada, solamente con medicación, una ligera mejoría. Hicimos un tratamiento de conductos, en este caso pues no es la endodoncia preciosa, no es una endodoncia bonita, es un retratamiento, está muy instrumentado. Fijaros cómo hemos conseguido aquí lo que habíamos sospechado, ese conducto lateral que había aquí. Bueno, no es la endodoncia más bonita, sistema de vástago, como tenemos ahora. Y fijaros en los controles. Empezamos, os decía yo, en diciembre del 2011. 5 meses después ya vemos que empieza una trabeculación, que es una regeneración. En menos de un año tenemos ya hueso que está formándose, hueso de origen endodóncio, aquí lo tenemos, y fijaros qué maravilla cómo vamos a tener la mejor regeneración, el mejor hueso, lo decía Alberto, lo decía muchísima implantólogo, es el hueso del paciente. En endodoncia es lo mismo, el hueso que generamos es lo mejor para nuestros pacientes. Aquí vemos el CBCT previo, voy a pasarlos ya rápido, el CBCT post, donde vemos lo importante es esto. En el medio, fijaros, donde hay una piscina antes de nada, de agujero, de ausencia, fijaros ahora cómo tenemos hueso del paciente. En estos casos yo lo que hago es siempre dejar un tratamiento, una obturación provisional, porque no voy a hacer un tratamiento de incrustaciones a una paciente que gaste el dinero cuando es un caso como este extremo. Entonces, ¿qué hago? Una obturación provisional, ¿con qué? Con composite. Fijaros que aquí hay un trocito de una antigua amálgama que tenía, pero bueno, esto lo dejo un año, hasta que vea una curación evidente. Luego mi amigo Walter Díaz, maestro y gran amigo mío, pues me hizo estas carillas de composite de laboratorio y le colocamos a la paciente. Y aquí hemos hecho una cosa, hemos hecho, si os fijáis, imaginaros mirar la distancia que hay de aquí a de esta raíz a esta raíz. Fijaros en el previo y fijaros en el final. Hemos hecho, si os fijáis, ortodoncia endodóncica. Hemos acercado esos dientes. Fijaros la curación, cómo ha acercado los dientes y hemos conseguido regenerar este caso. Siguiente caso, pues un caso también complicado. Aquí tenemos un debate implante endodoncia. Yo es más, yo al principio esta paciente me viene a la consulta con mogollón de presupuestos debajo del brazo y me dice, doctor, tengo un problema. Mis laterales, el punto cenit es más alto que los centrales. Claro, yo me quedé acojonado hablando mal, porque imaginaos que un paciente os habla de su punto cenit de los laterales. Claro, dije yo, miedo. Con estos pernos, estos remanentes de dentina tan pequeños, pues ahí tenía la duda, implante endo. Dije yo, pues no me la voy a jugar. Y le di un presupuesto de implantes con primeros provisionales, segundos provisionales, de todo. O sea, injertos. Ya le dije que iban a ser 2 años, le puse lo peor, ¿no? Pero al final me lo aceptó. Entonces dije, bueno, pues vale, pues ya tengo unas pruebas radiográficas, pero siempre antes de hacer un tratamiento, pues un poquito como este complicado, hay que hacer, yo pienso, un CBCT. Ahí le pido un CBCT, ¿y qué nos dice la Biblia? Pues lo que nos pasa muchas veces, lo comprobaréis vosotros, que en un gran porcentaje de casos, en más de un 60% de los casos, cuando haces un CBCT previo a otras pruebas, modificas el plan de tratamiento. Y yo regulé. ¿Por qué? Porque cuando vi esto, vi que sus incisivos, según nos íbamos hacia la zona apical, ¿qué pasaba? Que se iban hacia la zona más vestibular. Y con el colapso que iba a tener aquí y este agujero en el hueso, ¿qué me iba a pasar? Que cuando hiciera extracción de los laterales, iba a tener un colapso de hueso y se me iba a ir la encía al ápice de los centrales. Y como soy mejor endodoncista que implantólogo, dije, mira, te voy a hacer otro presupuesto mucho más barato, que con 2 endodoncias y unas coronitas, pues a lo mejor arreglamos. ¿Qué hice? Levanté esas coronas y me encontré esto. ¿Y yo dónde pongo siempre el límite entre hacer una endodoncia o no restaurar el diente con endodoncia? Si lo puedo aislar. ¿Me podéis hacer aquí? Pues sí, no es un aislamiento perfecto, pero bueno, es un aislamiento que con dique y un aislamiento de dique líquido he conseguido
un aislamiento casi absoluto y puedo empezar a limpiar y ver que hay una posibilidad de hacer las endodoncias. En el CBCT he visto que no tengo que hacer un alargamiento, que simplemente haciendo una gingivectomía, por el nivel de hueso que he visto, pues tan sencillo como con esta fresita, que es de turbina sin irrigación, hago un talladito a nivel donde me interesa a mí que estén esas alturas gingivales. Fijaros, tallo un poquito y le pido a mi protésico que me haga unos probis, y fijaros que en estos probis ya tengo el agujerito para acabar la endodoncia. Cemento mis provisionales y hago una endodoncia. Aquí ya puedo utilizar el localizador, tenemos uno fantástico en Endogal. Aquí ya puedo utilizar un sistema de vástago. Hago una endodoncia sencilla, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. No es una técnica difícil, no es un caso complejo si lo hacemos así. Maduramos un poquito los tejidos, pues la paciente no ayudaba, era de las que no se cepillaba lo suficiente. Para hacer esta foto tenía que llamarla la semana antes, hacer una limpieza y volver a hacer la foto. Horrible, nos pasará a todos. Es odontología restauradora, es odontología conservadora. Fijaros, ¿qué me iba a pasar? Que esta paciente sé que cuando pase un tiempo y tenga un mínimo de recesión gengival, me va a decir, doctor, es que tengo aquí este lateral que tengo una cosita negra, porque si se fija en el cenit no se va a fijar luego en el color de la encilla. Pues le hice un blancamiento, un poquito de perborato, y esto es lo que consigo. Pernos metálicos, como buen alumno de mi profe Pedro Rivas, yo perno en estos casos metálico, de titanio, arenado, adhesión a metal, y lo siento, eso sí que también sería un debate aparte, ¿no? Pero bueno, en este caso es lo que hice, pienso que es la mejor opción, y Diego Seco, mi protésico, me hizo estas jackets de cerámica, cementamos, y realmente no es un casazo, no es un caso precioso, no es una estética impresionante. La paciente no ayuda, era un caso complejo, quería acabar llano, quería más probis, pero realmente es un caso donde ella estaba contenta, su cenit lo veía en su sitio, tampoco le decía que estaba un poco más alto de lo que debía, pero le decía que tenía que estar a la altura central, quedó ella contenta, yo más o menos satisfecho, y he solucionado el caso de una manera que en mis manos estoy seguro que mejor que con los implantes. Fijaros el previo, y este es un control a 8 años, donde fijaros que tengo que hacer otra endodoncia al central que se necrosó, y 8 años después las encías están como están, pero bueno, es un tratamiento que a día de hoy funciona perfectamente. Que me puede decir cualquiera, oye Manuel, pero es que ahora este diente queda bastante debilitado y este diente puede fracturarse. Perfecto, pero a día de hoy, miraros dónde empiezo. Aquí no me gustaría hacer un implante inmediato. Aquí, ya solo en un año, tengo una regeneración completa del hueso y aquí ahora que se me casque un diente, poner un implante inmediato lo veo un tratamiento muchísimo más predecible. Y el último caso, que es muy rapidito, es simplemente enseñaros. Este es un paciente que me remite, una compañera, porque hay un chaval que tiene un hallazgo casual, le encontró una panorámica, pues este tomate, una lesión muy grande, había sufrido un traumatismo previo unos años antes, y aquí es la picada, ¿no? Que muchas veces la gente que es más quirúrgica piensa, pues me comentaba pues, David, hablando de David Uroz, de un libro que estaba leyendo, me decía, oye, tú mira, aquí cuando hay lesiones de más de 5 centímetros, lesiones apicales en dientes endodonciados, dice que lo mejor que es sacar el diente. A ver, yo creo que hay que seguir lo que decíamos, ¿no? Si hay dientes que tienen lesiones grandes, el tamaño de una lesión no es importante. Hay mucha gente que en un caso como este ya se tira. Hay que hacer la endodoncia y directamente la epicetomía. Hombre, espero aquí no directamente al implante. Pero endodoncia y epicetomía, no. Yo creo que hay que seguir la escala, hay que seguir casi siempre la línea descendente de tratamiento para seguir dándole pues, camino a seguir teniendo en la recámara más balas, ¿no? En este caso, una lesión grande, pues fijaros, pues tiene casi 16 milímetros, pero el tamaño no importa. Aquí lo importante es diagnosticarlo bien. Es un diente que está necrótico, es un diente que lleva un traumatismo y no tiene ningún problema. ¿Qué hay que hacer aquí? Una endodoncia. Hemos visto en CCT, no aparenta ninguna fractura. ¿Qué problema hay? Un tip que os quería dejar hoy. El problema que tienen estos dientes es cuando hacemos esta endodoncia, secarla. ¿Por qué? Porque normalmente metemos una medicación intermedia y cuando quitamos todo el hidróxido, los tapes, lo que queráis, esa medicación y lo tenemos sequito para obturar, es muy frecuente que la última puntita que metemos empieza a supurar. Y es imposible de lograr detener esa supuración. Pues mi amigo Abel García, como Von Massilon,
nos explicó que lo que tenemos que hacer en estos casos es disminuir la presión del quiste. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con una aguja, de las agujas intramusculares, pinchamos encima de la lesión. Si tiene, aquí no hay nada de cortical, pero en caso que hubiera un poquito, pues simplemente dando un golpecito, con un botador, con lo que queráis, rompemos o entramos en esta lesión y lo que hacemos es aspirar. Fijaros la cantidad de pus que podemos aspirar. Aquí tenemos a nuestro toro, al pobre paciente, que lo tenemos con la banderilla colocada. Fátima, Chris, Bryce, todos los del máster viendo cómo drenamos ese quiste, cómo disminuimos la presión. Y así, de esta manera tan sencilla, lo que podemos hacer es secar. Y si podemos secar, nos va a funcionar bien nuestro localizador. Vamos a tener nuestro sistema de vástago nuevamente, que os vuelvo a decir, esto lo puede hacer cualquiera. Es un tratamiento endodóntico de durar esto es 2 minutos. Sencillo, fácil, en mano de cualquiera. ¿De acuerdo? Y un paciente solamente haciendo la endodoncia, no he hecho epicetomía, solamente he sellado ese conducto. Fijaros, un control a un año, que hay un poquito ya de triangulación. A estas lesiones, obviamente, aun siendo un paciente joven, necesitamos darle tiempo. Tiene que regenerar el cuerpo todo este tomate que tenía aquí. Fijaros, tardó 2 años y medio, 2 años, un par de añitos, y como vemos el previo, mirar qué tamaño de lesión y cómo en 2 añitos pues nos queda ya un poquito, que seguro que esto fue el año pasado, a estas alturas estará totalmente curado. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nada más. Hay que seguir haciendo urgencia hasta que podamos trabajar otra vez y volver a la normalidad. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Y quiero comentaros que tenemos gente de Miami escuchándoos, viéndoos, o sea, sois lo mejor del mejor, de Miami, de Brasil. Leana, no sé qué, o no sé Miami. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, yo sí la escucho. Sí. Y sois unos ponentes de primera categoría, ¿eh? Muy bien. Bueno, de Ibiza os manda un gran saludo. El doctor Alberto Fernández dice que está encantado de escucharos. Pasamos a las preguntas, ¿vale? Una pregunta para la doctora Nancy. ¿Cómo se llama el material que ha usado para restaurar la reabsorción? El material se llama Geristor. Si no, comparto un segundito la pantalla y lo muestro, que tengo una diapositiva. ¿Te parece, Leana? Sí, sí, claro. A ver. Este. Vale. Es un ionómero de vidrio con resina, polimeriza dual, libera flúor, es radiopaco y tiene baja contracción de polimerización. Y es este el que empleamos. Vale. En el caso del 36 de la cirugía periapical, ¿no realizarías una reendodoncia? La del 36 creo que es para David. David. No se te escucha. David. Ya, ¿no? Perdón. Si yo fuera un endodoncista como Manuel, seguramente sí. Pero en mis manos, ese caso, le conviene mucho más que yo le haga la cirugía periapical. Entonces, ahí yo me salto un paso y es tema para otra discusión. Por supuesto que en muchos casos es mejor hacer la endodoncia antes, pero hay algunas indicaciones para mí de cirugía periapical para poder limpiar, meter materiales de regeneración. Entonces, hubiera funcionado igual posiblemente. También es un caso que tenía 2 postes, pues todo suma. Cuando hay postes y tienes que sacarlos, aumenta el riesgo de fractura, según los estudios. Yo no lo sé porque no soy endodoncista. Supongo que sí se sacan muy bien, pero según la literatura que hay, cuando se sacan postes, había 2 postes, uno en cada ronda. No sé si lo he contestado. Sí, perfectamente, más claro, imposible. Creo que esta pregunta es para Nancy. En el caso de la reabsorción, ¿no hubiera sido mejor hacer primero la endodoncia del 12 y posteriormente la cirugía periapical? Sí, siempre y cuando el diente esté con una pulpitis irreversible o una necrosis. El por qué no la hice primero fue porque se trataba de un diente con una pulpa vital normal. Por lo tanto, yo lo que pensaba es que no habría comunicación. La comunicación que os enseñé que había de la reabsorción a la pulpa
Pensad que yo la he visto a microscopía y con el máximo aumento, es decir, a ojo humano yo creo que ni siquiera sería posible verla. De ahí que hiciese primero el sellado de la reabsorción y después hiciese la endodoncia. Si se tratase de una comunicación grande, por supuesto, abriría el colgajo, limpiaría la reabsorción y al mismo tiempo haría la apertura del diente, instrumentaría y colocaría un cono de gutapercha. Con el cono colocado sellaría la reabsorción y así no hay riesgo de que me entre el material de sellado de la reabsorción hacia la endodoncia, o realizar primero la endodoncia y después la cirugía en caso de, por ejemplo, una necrosis. Muy bien. Próxima pregunta. Utiliza en caso de grandes destrucciones enxerto de hueso y PRGF y membranas? Creo que esto es para Manuel. Perdón. Usar PRP para hacer cirugía. Grandes destrucciones de injerto de hueso. Es para mí. David. David. El único motivo casi nunca usamos regeneración ósea en cirugía periapical. Los defectos óseos de una patología periapical son contenidos, tienen paredes, tienen normalmente no 4 sino 5 paredes: apical, coronal, mesial, distal y palatina o lingual. Entonces son muy estables, el coágulo es muy estable, muchas paredes de hueso autólogo y regeneran sin ponerle nada. Entonces, como además es una cirugía que lamentablemente se paga menos que un implante, si podemos evitar usar biomateriales tanto por el paciente como por la rentabilidad, pues mejor. Y David, ¿y membrana pones? Tampoco. Tampoco. La membrana es una historia que yo lo he aprendido los últimos, pues igual 2 años, y la idea me la ha dado el asistir a cursos o el ver charlas como las de Alberto, de técnica de Curie, básicamente, que claramente cuando usan láminas de hueso siempre ponen una lámina o dos, pero alguna de las superficies queda hueso autónomo en contacto con los tejidos blandos. En la cirugía periapical, cuando levantamos un colgajo, no necesitamos hacer una incisión en el periósteo para llevarlo coronalmente. Con lo cual, como levantamos el periósteo íntegro, no hace falta que pongamos una membrana porque el periósteo es la mejor membrana que hay. No hay contacto de la submucosa con la zona a regenerar. El periósteo aísla. Unido a que la membrana tiene 2 funciones. Barrera cuando no hay periósteo, esa la puedo comprar cuando no hay periósteo. Y la membrana fundamentalmente sirve como estabilidad, cuando la fijamos con tornillos y chinchetas. Pero en la cirugía periapical, como el defecto es tan contenido, es muy estable. Con lo cual, ni para membrana, ni para barrera, ni para estabilidad hace falta una membrana. Esa es nuestra opinión. Sí, correcto. Comparto también. María, ¿quieres aportar algo? Me han parecido increíbles los casos que han presentado mis compañeros. No estoy tan de acuerdo con Manuel que a lo mejor en todas las manos realizar esos retratamientos puedan llegar a un resultado tan óptimo como el que nos presentó. David se me ha colado ahí un poquillo se nos ha desviado con lo que tenía que defender. Y bueno, sí que, claro, establecer quizá un criterio y no sé, en la práctica de todos los días, que a un paciente poder guiarlo hacia un tratamiento que nosotros consideremos cuando a lo mejor está muy cansado de pues, que se le caiga una corona continuamente, como lo que David presentó, retratamientos en otros centros de cirugías. A veces yo tengo algún paciente que ha tenido hasta varias cirugías periapicales, ¿no? Entonces, que están muy cansados, y ahí yo creo es donde tenemos que evaluar pues, los condicionantes del paciente y de la predictibilidad que nos va a dar el tratamiento que nosotros vayamos a realizar. Me parece obviamente clarísimo que antes de un implante hay que gastar todas las balas que tengamos con el diente. Obviamente los defectos en implantes y en huesos son muchísimo más complejos, pero bueno, pues yo espero que a todos los que nos hayan visto
les haya quedado un poco claro lo que intentábamos explicar y me ha encantado estar con vosotros este rato. Eu creio que ganha a endodoncia, porque assim podemos realmente colocar um implante, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué es eso? Hay que seguir, si total, así hacemos todo, la endo, la reendo, la fisioterapia. Os mandam saludos desde Equador, vale? Tenho aqui um montão de felicitações para vosotros. Manuel, perguntam que medicamento colocas en las raíces para tratamientos, entre tratamientos. Como medicación temporal, generalmente ponemos hidróxido de calcio. A mí me gusta el hidróxido de calcio, depende de la densidad que tenga. El nogal es fantástico, tiene hidróxido de calcio que está muy bien. Una buena densidad radiográfica. Que no tenéis el comercial, pues hidróxido de calcio puro, pero bueno, es muy cómodo de colocar si lo tenemos ya comercializado. Y aparte está muy bien de precio. Muy bien. David, ¿quieres aportar algo más? Que estamos ya terminando. Nada, yo creo que he dicho todo. Sí que es verdad que los casos, es curioso porque habría que ver cuántos de los casos que hemos presentado son de pacientes especiales, ¿no? El caso de Manuel es una alumna, el caso de la reabsorción, no lo sé qué paciente es, pero es un paciente de universidad. Entonces, la universidad se presta más a este tipo de tratamientos con un pronóstico más dudoso. Cuando estás en la clínica privada, tienes que tener mucha experiencia para poder lanzarte un tratamiento así, con lo que el paciente está dispuesto a pagar, porque no está dispuesto a pagar el fracaso. Tú, por una rendodoncia como la que ha hecho Manuel, que le salvas 2 molares y le evitas un aumento, es que ese tratamiento, quitar los implantes, los dos molares, una chica joven, supone una reconstrucción ósea que tiene que irse a Ibiza, que se la haga Alberto, vertical, esperar 1 año, injertos de encía, poner 2 implantes, que luego los tiene que llevar 60 años o 70 años. Entonces, claro, ¿cuánto vale esa rendodoncia? Claro. Entonces, la cuestión es que... El hueso, del bote de hueso que te ponen para un implante. No muchos pacientes están dispuestos a entender eso. Entonces, ese es el problema también, que es difícil transmitirlo. Yo tengo la suerte que muchos casos son remitidos y entonces ya vienen con, por favor, haz lo que puedas. Claro, se les da el valor. Pero si no, yo lo que hago muchas veces es al paciente le digo, mira, esto lo vamos a intentar, es un tratamiento arriesgado. ¿Que va bien? Perfecto. ¿Que no? Pues al final va a perder el bote de hueso, a mal que vaya un retratamiento, una recirugía, un lo que sea, a mal que vaya, por lo menos vamos a desinfectar casi siempre algo, vamos a mejorar un poquito la disponibilidad ósea. Entonces, siempre, de una manera egoísta, yo prefiero que mejore un poquito su hueso, que no tenga que meterle yo e ir a buscarlo a otro lado, meterle biomateriales, artificiales, su patita, lo que sea. Yo creo que es un poco de egoísmo y un poco también por el paciente, claro. Claro. Es bueno para todos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias aos 4 magníficos, aos Big Four, ¿no? Y un placer teneros aquí. Un saludo y paso a palabra a mi compañero César. César, ¿estás ahí? Sí, bueno, muchísimas gracias. Ha sido una batalla maravillosa. Menos mal que de momento la sangre no ha llegado al río y esperemos que así siga la cosa. Informar a los asistentes que mañana continuamos nuestra formación. Mañana sábado 25 a las 7 hora española tendremos al doctor Nicolás Ferraro, que nos hablará de manejo clínico de reabsorciones radiculares. Y nada, en nuestra página web ya pueden ver toda la programación de la semana que viene, en la que estará el doctor Jesús Pato, que nos hará una demostración en directo también de prótesis sobre implantes. Estará desde Portugal la doctora Lisa Fernández, que hablará de tratamiento de lesiones de mancha blanca y protocolos clínicos. Estaré yo desde aquí, desde Sarria, el jueves a las 7 para hablar de marketing post-COVID, y el viernes tendremos al doctor Ramón Míguez, que nos hablará de la importancia de la apertura cameral y las posibilidades del sistema de endogal. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recordar que pueden ver las grabaciones en la página de Galimplant y en la página de Endogal. Y nada, seguimos con Movimiento Galimplant, con Movimiento Endogal. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias. 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 Chao. Adiós, gracias. A todos.